El gobierno del Nuevo León. Hablemos de igualdad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Igualdad, que auspicia el Instituto Estatal de las Mujeres, gracias a Canal 28. Soy Miriam Hinojosa Dieck, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a una invitada extraordinaria, la doctora Magda Yadira Robles Garza. Bienvenida, Magda. La doctora Robles Garza es la defensora de los derechos de las y los universitarios en la Universidad de Coahuila y tiene un doctorado precisamente en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, así que no podríamos tener a nadie mejor aquí con nosotros para hablar de una fecha que acaba de ocurrir, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemoramos este pasado 10 de diciembre. Y creo que pues es obligado, Magda, que empecemos por lo básico. ¿Qué son los derechos humanos? Sí, bueno, primero pues muchas gracias, Miriam, por la invitación. Saludo a todo el público. ¿Qué son los derechos humanos? Claro, el concepto tiene pues ahí una complejidad porque hay diferentes términos, ¿no? Derechos humanos, derechos fundamentales, garantías del hombre, garantías de las personas, derechos civiles. Yo recuerdo que hablábamos de las garantías individuales, sí, que estaban en la Constitución. México. Pero digamos que a partir de 1948, precisamente el 10 de diciembre de 1948, celebramos el Día de los Derechos Humanos porque se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y digamos que se oficializa o de manera internacional adoptamos el término de derechos humanos para referir a todas estas exigencias o reclamos de la comunidad internacional posterior a este gran acontecimiento que fue la Segunda Guerra Mundial, y se unen toda la comunidad internacional firmante en ese momento, pues para exigir, para reclamar derechos o exigencias que tienen que ver con el respeto a la dignidad humana. Podemos como conceptualizarlos de una manera general, ¿no? Digamos que el centro es poner a la dignidad, a la persona, y todos los valores, todas estas exigencias éticas que debemos defender y procurar para el bienestar de las personas. A los que debe acceder una persona por el simple hecho de ser persona, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita ya hablabas del contexto en el que surge, porque sí, pues 1948 nos remite al el periodo inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, tengo entendido, es heredera de otra declaración mucho más antigua de la época de la Revolución Francesa, que hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Y también no debemos olvidar que hay otra declaración también importante, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y también hay otras declaraciones en el Reino Unido sobre los derechos de las personas, sobre las garantías. Es decir, es importante esto que acabas de decir porque el concepto de los derechos humanos es un concepto histórico. Si bien es cierto, 1948, digamos que es el detonante internacional, pone a los derechos humanos en la mira o en el escenario internacional, y pues le da ahora sí que el espaldarazo de la comunidad internacional. Es un concepto
que viene pues desde el siglo XVIII, precisamente en países como Francia, como Estados Unidos y luego después en otros países en Europa. Pero estos contextos históricos de los que me estás hablando ahorita me suenan que no tenían pues mucha presencia de las mujeres. Cuando pensamos en quienes llevaron a cabo la independencia de los Estados Unidos, por lo menos el rastro que queda en la historia, pues es eminentemente de hombres. La Revolución Francesa también, los nombres que hemos escuchado, pues también son de hombres. ¿Qué rol jugaban las mujeres en aquella época y qué rol en 1948 cuando se lleva a cabo la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ya no hablaban ahí del hombre y del ciudadano, ya le habían puesto humanos, ya era un poco más incluyente. Pero ¿había mujeres impulsando estas cuestiones? Sí, sí había mujeres, hay que incluso precisamente es un punto importante porque las pocas mujeres que tuvieron el acceso a estos diálogos y a estas reuniones, pues hay que mencionarlas. Hay que, Claro. su legado y el papel que jugaron, pues precisamente la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Eleanor, pues fue la encargada de las negociaciones, de coordinar, ¿no?, los trabajos de la Declaración Universal. Y también hay otras mujeres que jugaron un papel, pero es importante también decirlo, Miriam, no fue un rol preponderante y no fue un rol principal, ¿no? No fue un liderazgo femenino. Y bueno, pues por lo mismo hay que dejar este precedente, ¿no? Este papel que jugó Eleonor en la declaración. Y muy importante porque además el personaje tiene peso en sí mismo y no únicamente por el hecho de haber sido la esposa del presidente de los Estados Unidos. Y no era muy común en esa época ver a las mujeres siendo las cónyuges de un líder internacional, como era el caso, pues destacarse por sí mismas. Pero ella toma esta causa, la bandera, e influye enormemente en el seno de Naciones Unidas para que esto fuera posible. Pero esto me lleva a otro tema, más allá de la influencia puntual en el momento histórico de la Declaración de los Derechos Humanos. Mi pregunta sería, ¿cómo el que exista esa base mínima de derechos impacta positivamente, espero yo, la vida de las mujeres? Vamos a ver, impacta porque la declaración trae un catálogo, ¿no?, de derechos, trae un contenido primordial de libertades, de derechos civiles, políticos, y luego da lugar a dos grandes tratados o pactos, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y luego el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y a partir de este como gran paraguas, pues viene, no olvidemos que más adelante los derechos políticos que dan lugar, por ejemplo, al voto femenino. Exactamente. Entonces, digamos que forman el escenario para que posteriormente pudiéramos tener la participación política de las mujeres, después la participación en otros escenarios que vamos a ver más adelante, ¿no? Es que justo el que se ha considerado como un derecho humano, y los derechos políticos son derechos humanos, pues hace irrenunciable la obligación del Estado de protegerlos para todos, pero también para todas. Así Y es. como bien dices, pues inicia este acceso a través del reconocimiento de nuestro derecho al sufragio hasta 1953, no lo olvidemos nunca. Ya estaba en la Declaración de los Derechos Humanos y no estaba en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero también ha ido evolucionando la forma de entender esto. Y si en un primer momento lo entendíamos exclusivamente como el derecho al sufragio, hemos evolucionado a tal punto que ahora lo entendemos como el derecho al acceso paritario, es decir, en condiciones de igualdad, 50-50, a todos los cargos de elección popular. Y por eso ahora tenemos, por ejemplo, un Congreso de la Unión integrado por mitad de mujeres, un Congreso local en Nuevo León integrado incluso
por un poquito más de mujeres que de hombres. ¿Los derechos humanos evolucionan, Magda? Los derechos humanos evolucionan, sí, efectivamente. Se habla de que los derechos son progresivos, ¿sí? Se habla de que los derechos son, bueno, se dice que son universales, se dice que son progresivos, se dice que son interdependientes, son indivisibles. Y la progresividad precisamente tiene que ver con esa característica de que los derechos humanos van hacia más, ¿sí? Es decir, y precisamente en el ámbito de las mujeres y de los grupos vulnerables es donde se ha visto esta progresividad, ¿sí? Es evidente, ¿no?, en la historia de los derechos humanos, pues que los derechos humanos empezaron en un sector, en un ámbito, y esta progresividad es lo que nos ha ido permitiendo avanzar. En el sector de las mujeres, pues se ha notado cómo se ha avanzado en esta progresividad hacia más sectores, más espacios y también desde el punto de vista temático. Es decir, se ha avanzado en temas de contenidos, por ejemplo, salud, educación, alimentación, vivienda, salud, agua. Es decir, los derechos han estado avanzando. Y en este sentido, también en la protección hacia las mujeres. Entonces, en los derechos humanos está prohibido dar siquiera un paso hacia atrás. Eso es la progresividad. Y qué interesante esto que decías de los distintos temas involucrados. Vamos a regresar en un momento con eso y con las generaciones de derechos humanos. Por favor, sigan aquí con nosotros, no tardamos. Regresamos. Continuamos. ¿Qué tal? Continuamos aquí en esta conversación tan interesante en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos con la doctora Magda Yadira Robles Garza, experta en derechos fundamentales. Ella nos hablaba hace unos momentos en nuestro primer bloque del programa respecto al surgimiento en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero aquí te tengo una pregunta que sé que es un debate importante entre las y los expertos en el tema, Magda. ¿Qué tan universal era esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sí, claro que es un debate porque, pues, obviamente, pues, hablas en el seno de las Naciones Unidas y la idea es que tenga una aspiración, pues, universal, ¿no? Que sea todos los países aspiran a lograr un consenso sobre ciertos derechos y sobre ciertas condiciones para una paz, ¿no? Para lograr una paz. Pero lo que se le critica y lo que se le cuestiona, pues que pues es muy poco universal porque solamente están pactando pues precisamente los países que estuvieron involucrados en la guerra, que son los países del mundo occidental. Entonces, pues vamos a ver reflejados los derechos humanos del mundo occidental, es decir, los derechos humanos de este mundo, de esta parte del mundo que estuvimos conflictuados en el gran escenario de la Segunda Guerra. Y dejamos fuera pues todo el mundo árabe, el mundo africano, todo el mundo, todas las otras perspectivas e ideologías y todos los otros ámbitos
tanto religiosos, ideológicos, políticos y que tienen que ver con otras formas de entender los valores y los derechos, incluidos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que como tú lo sabes bien, pues en otros ámbitos, como en el ámbito musulmán o en el ámbito árabe, pues son muy diferentes, ¿no? Sí, efectivamente, pues somos testigas aún hoy en día de regímenes como puede ser el régimen talibán, que niega a las mujeres muchos de estos derechos que ya están en la Declaración presuntamente universal de los derechos humanos. Y yo creo que ahí todavía hay retos importantes. Pero también te quería preguntar, cuando hablamos de derechos humanos, pues se oye como una sola cosa, pero me imagino que al interior hay distintos derechos. ¿Cómo se clasifican? Sí, bueno, decimos derechos humanos porque están centrados en la persona, ¿no? En la persona humana. Y como decía, tienen una base que es la dignidad humana. Y tomando en cuenta esta dignidad humana, pues el ser humano tiene diferentes desarrollos, diferentes ámbitos. Y entonces vamos a tener que la persona pues tiene un ámbito de libertad, entonces vamos a tener derechos de libertad, tiene un ámbito de su desarrollo político como una persona política, entonces vamos a tener los derechos políticos, los derechos de participación política, se le conoce también. También en su ámbito social, pues es una persona en condiciones de igualdad, que debería estar en condiciones de igualdad. Entonces vamos a tener los derechos de igualdad. Y luego también están los derechos que se conocen como los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y recientemente agregado por Naciones Unidas, muy importante, los derechos ambientales, ¿sí? De contenido ambiental. Entonces forman todo este grupo de derechos, son más de 30, a mí no me gusta enlistarlos porque como dije hace rato, los derechos son progresivos, entonces no son 30, siempre van a ser 30 y los que se sumen. Exacto. Entonces, hay personas que hablan de 70 derechos y otros que hablan de 77. Entonces, vamos a decir que son todos este grupo, este listado de derechos humanos que tenemos como personas. A ver, a mí me gustaría mucho que nos ayudes con ejemplos, porque si nos hablas de derechos de libertad, creo que más o menos nos suena a todos y a todas como la libertad de expresión o la libertad de tránsito, pero de pronto me dices derechos ambientales y ahí ya no sé cuáles puedan necesariamente estar incluidos. Por ejemplo, un medio ambiente sano es un derecho. ¿Cuál otro puede ser un derecho ambiental? Por ejemplo, el derecho a tener una saneamiento, el agua sana, los recursos, el derecho a salvaguardar los recursos naturales, el derecho a la seguridad alimentaria. Por ejemplo, últimamente se está trabajando mucho a nivel de FAO, a nivel de Naciones Unidas, a trabajar en salvaguardar la seguridad alimentaria en términos de los alimentos y de preservar todo esto de las contingencias derivadas del cambio climático, ¿sí? Entonces, fíjate cómo lo que propicia el cambio climático, las sequías, las inundaciones, todo esto que estamos viendo, que nos dicen el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, ¿sí? Que luego lo traducimos en mucho calor y mucha agua, ¿no? Pues tiene que ver con la previsión de los alimentos, del agua potable, la previsión de los granos, la previsión de cuidar nuestra flora, nuestra fauna y todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿sí? Cuidar lo que vamos a comer. Y fíjate, cómo se interrelacionan todos los derechos, porque si hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de los alimentos hacia el futuro. Entonces estamos hablando ya de una solidaridad intergeneracional. Entonces es pensar en lo que vamos a comer ahora y también en lo que vamos a dejar para el futuro. Entonces es bien importante cómo los derechos humanos se relacionan unos con otros, ¿sí? En el presente y también hacia el futuro.
Es decir, cada quien tenemos que tomar nuestro lugar en la historia porque las nuevas generaciones, las generaciones por venir, también tienen derecho al mundo que les heredemos con una solidez suficiente para que puedan cubrir sus necesidades fundamentales, como puede ser el acceso al agua, y ya nos decía la doctora Magda Yadira Robles, no solo al agua, sino a un agua suficientemente potable para el consumo humano. Tienen derecho a que les garanticemos su acceso a la alimentación. Y tú me hablas de estos temas y yo necesariamente pienso en una corriente del feminismo que es el feminismo ecologista y que siempre ve cómo las mujeres han tenido un rol fundamental en esta relación con la tierra y con los recursos naturales. ¿Qué nos puedes decir respecto al rol que juegan las mujeres en la garantía de estos derechos? Sí, la mujer en los sistemas agroalimentarios, la mujer en el mundo rural, la mujer como proveedora y también la mujer desde el punto de vista que provee, que sustenta y que trabaja para la preservación de estos sistemas es fundamental, ¿no? En el campo, no solamente en el campo mexicano, pues en todo el corredor centroamericano, la mujer tiene un papel central. De hecho, incluso hay programas de FAO dedicados especialmente al papel de la mujer a la mujer rural, ¿no? Como punto central de estos sistemas. Aquí tocas un tema muy importante que a veces en Nuevo León perdemos de vista, porque como nuestro estado está tan concentrado en la zona metropolitana de Monterrey, tenemos a veces dificultad para guardar presente, para guardar en la conciencia, para tenerlo en consideración en el diseño de políticas públicas, nuestra población que vive en la zona rural. Por eso a mí me gusta tanto que Canal 28 nos reciba, porque Canal 28 sí que llega a cada rincón de nuestro estado. Entonces yo quiero aquí mandarles un mensaje a las mujeres de los municipios rurales de Nuevo León. El Instituto Estatal de las Mujeres también es suyo. Estaremos próximamente visitándolas y subrayando este rol del que ya nos hablaba la doctora Magda Yadira Robles, que tienen ustedes en la garantía de la alimentación para todas sus familias. Pero hablabas ahorita que nos fuimos a corte, comentabas sobre un asunto que me parece especialmente relevante. Vamos a hablar de otra clasificación de los derechos humanos que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y ese ha sido un tema reiterado en lo que tiene que ver con las mujeres en el marco de todas estas violencias que vivimos. Vamos a volver con ese tema en unos momentos más. ¿Cómo juega el derecho al acceso a la justicia para lograr una vida plena para todas nosotras? Le bajó al novio. Ya se fue con la otra. Siempre se me ha hecho más difícil hacer amistades con mujeres, ya sabes, somos bien cerradas. De seguro estas frases te suenan familiares, porque es bien sabido que desde niñas se nos enseñan que otras mujeres son nuestra competencia. Existe una palabra mágica, que al parecer no todas conocemos, que es capaz de deshacer este hechizo que nos puso desde chicas a unas contra otras. Estoy hablando de sororidad. La sororidad es la solidaridad entre mujeres. Es vernos como hermanas en un contexto que nos enseña a vernos como enemigas. Sí, es como fraternidad, el amor entre hermanos, pero en femenino, el amor entre hermanas. ¿Sabías que hasta el 2018 la palabra ni siquiera aparecía en el diccionario de la Real Academia Española? Es normal que en los medios de comunicación, en las pláticas sociales o en el sitio de trabajo escuchemos puros chismes y difamaciones de otras mujeres, famosas y no famosas. Esto es normal porque toda la vida se nos ha dicho que las mujeres somos criticonas, víboras, bajanovios y muchos peyorativos más. Es por esto que la práctica de la sororidad es muy necesaria, pues fomenta el amor y el respeto hacia nuestro grupo, usualmente difamado, explotado y oprimido. Ya tenemos suficientes problemas por nuestra condición de género como para seguir enemistándonos, ¿no?
Practicar la sororidad es construir una red de apoyo social de forma cotidiana. Se trata de compartir el análisis de problemas, compartir información y dar apoyo psicológico y emocional partiendo desde la empatía. Nadie va a conocer los problemas de una mujer como otra mujer, otra compañera, otra hermana. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad, en esta conversación sobre los derechos humanos con la doctora Magda Yadira Robles Garza de la Universidad de Coahuila. Y nos quedamos justo en el corte entrando a un tema muy interesante. Y es que el acceso a la justicia también es un derecho humano, pero la forma en la que hemos ido entendiendo lo que es la justicia ha ido cambiando. Entonces, hablamos ya muy recientemente de justicia restaurativa. Yo quisiera pedirte, Magda, que nos hables sobre esta evolución que ha vivido la idea de justicia y qué es la justicia restaurativa. Sí, claro. Hablamos primero en la Declaración Universal, esta que acabamos de celebrar y que bueno, estamos conmemorando con este programa. Ahí se estableció el derecho a la administración de justicia. Para empezar, todas las personas tenemos derecho a la administración de justicia. Y hemos ido como dando pasos, ¿no? Poco a poco de cómo lograr que las personas tengamos este acceso a la justicia y que no sea solo de unas cuantas personas, ¿no? Porque al final es el tema, ¿no? Si solamente pueden acceder a la justicia las personas que tienen recursos pues, para pagar un abogado o abogada, o que pueden entender o este medio tan técnico, pues no es justicia, ¿verdad? Pues precisamente todo lo contrario. Y entonces pues se han establecido los mecanismos. Se estableció una defensoría, o sea, se establecieron los famosos defensores públicos, ahora ya también defensoras públicas, y luego después se generaron las otras figuras, los ombudsman, que ahora son ombudsperson, también como otras instancias para acceder, y así hemos ido como caminando. Y luego también los métodos alternos de solución de conflictos también llegaron a la Constitución también en México, en el artículo 17, y se habló de conciliación, se habló de mediación, se habló de arbitraje. Entonces ha sido como un caminar, poco a poco hemos ido como tratando de que este acceso tuviera los caminos, pues eso, más accesibles, ¿no? Más cortos, para que todos podamos solucionar nuestros conflictos. Y luego decimos, bueno, pero cuando ya tienes el conflicto, pues lo que requieres es que se repare, ¿no? Se repare el tejido dañado, se repare la sociedad que se lesionó. Y entonces viene este nuevo concepto de restaurar, ¿no? Restaurativo. Y tiene que ver, pues, establecer los mecanismos para sanar, ¿no? Sanar, ayudar a las personas a encontrar los medios y los canales adecuados para solucionar el conflicto y sobre todo generar las vías para solucionar estos temas. Y bueno, pues creo que aunque no ha tenido la incidencia que quisiéramos, ¿no? Creo que aquí Nuevo León es un caso donde ha tenido una buena acogida por parte de los juzgadores y de las juzgadoras, y también a nivel, pues, en la academia se ha estado promocionando y se ha estado trabajando también a nivel de la sociedad civil. Entonces, pues, es otra manera también de encontrar la solución.
Otro tema también importante, Miriam, es en este camino ha sido cómo los juzgadores y las juzgadoras hemos estado trabajando en el tema de la reparación también, ¿no? La reparación integral. Por muchos años siempre se trabajó en México el castigo, ¿sí? Es decir, lo que quiero es que se castigue. Bueno, pues sí, ya se castigó, culpable, se sanciona. ¿Sí? Pero se dejó de lado a la víctima, ¿sí? No se pensó en la víctima. Y nos tardamos mucho y hasta 2020, 2009, 2019 y luego 2020 llegan las reformas constitucionales y dicen, bueno, volteemos a ver a la víctima. ¿Sí? Y es entonces en donde podemos hablar de una reparación integral. Y esta reparación integral precisamente es la que trae acciones de este tipo, ¿no? De decir, bueno, hay que sanar en lo físico, en lo psicológico, hay que sanar en unas disculpas públicas, por ejemplo, hay que sanar en un tipo de socialmente. Y ahora vemos este tipo de un monumento, una conmemoración, física o algo así. Y entonces, bueno, son diferentes mecanismos. En el feminismo, en algunos casos hablamos de antimonumentas, porque justamente lo que queremos es no olvidar algunos daños, algunas lesiones que se nos infringieron y sobre todo, como bien dices, recordar a las víctimas y ponerlas en el centro del proceso. Sí, que se conocen como garantías de no repetición, es decir, que no se nos olvide y que no se repita, ¿no? Incluso viene toda esta corriente de garantías de no repetición que tiene que ver con las capacitaciones, ¿sí? O sea, es decir, obligaciones a cargo del Estado, de las autoridades, ¿sabes qué? Capacita a tu personal, ¿sí? Todas las que somos profesoras o que estamos en el ámbito educativo, pues todas estas garantías nos vienen a ayudar a decir que no se nos olvide la labor que tenemos de capacitar a todo el personal. Es decir, a algún funcionario o funcionaria o alguna persona que infringió derechos, por ejemplo, en el caso que nos ocupa de las mujeres, no solo se le declara culpable y se le sanciona, sino que se le pide que se capacite para garantizar que no repita estos actos. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Y no solo él como autoridad, sino capacitar a su equipo y al personal que tiene a cabo ciertas labores. Pensemos en un hospital, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, hablemos, no sé, por ejemplo, violencia obstétrica o violencia no sé, en la salud. ¿Sí? En el acceso, por ejemplo, a anticonceptivos. Hemos visto con mucha frecuencia que cuando mujeres muy jóvenes se acercan a los servicios de salud pidiendo orientación para tomar en sus propias manos sus decisiones respecto a cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, pues de pronto lo que reciben es un regaño por tener una vida sexual activa y no se les brindan esas soluciones o esos métodos que el Estado dice que estamos obligados a brindarles para que puedan tener un manejo autónomo de su sexualidad. ¿Esas cosas son sancionadas, Magda? Sí, claro, claro. Y lo importante en este sistema de garantizar integralmente o de la reparación integral tiene que ver con que un caso tenga efectos hacia el futuro, es decir, que un caso sea ejemplo, pero también tenga efectos restauradores, tenga efectos de ayudar a la sociedad. Es muy hermoso esto que dices porque a lo que vamos es que del dolor vivido por alguien no quede solamente la sanción a quien lo infringió, sino un aprendizaje como colectividad para que eso no se repita e incluso para que reflexionemos en cómo avanzar hacia mejores niveles de justicia. Entonces, de esto que nos dices, pues si no es para todos y todas, no es justicia. Si no pone en el centro a la víctima, no es justicia y tenemos que abocarnos a buscar no solo
la reparación del daño, sino que la persona que lo ha vivido recupere su calidad de vida, recupere su proyecto de desarrollo. Y si hablamos de justicia, las personas que juegan el rol de abogadas tienen una importancia fundamental. Y algo con lo que nos hemos encontrado mucho en los casos que vemos como Instituto Estatal de las Mujeres es en una petición recurrente de las mujeres que están pasando por situaciones de violencias que se les han infringido, muy especialmente cuando están pasando por divorcios complicados. Tiene que ver con la necesidad de una abogada, no solo mujer, sino una abogada feminista que tenga esta perspectiva de género, que entienda lo que ellas están viviendo y esté, sin lugar a dudas, de su lado. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Magda? ¿Qué rol juegan las personas abogadas en la perspectiva de género? Pues todo, o sea, tiene un papel muy importante primero, por los conocimientos, ¿no? O sea, creo que es muy importante la preparación. Segundo, la empatía, ¿no? La empatía que debe tener. El compromiso, ¿sí? El compromiso que hay en la defensa de los derechos y pues la pasión, la entrega, ¿no? Todo lo que... No digo que no lo tengan las demás personas, pero sí es clave, ¿no? Es clave en el trabajo. Preparación, empatía, compromiso, pasión, características que debe tener una abogada con perspectiva de género y que estoy segura que tú tienes en tu trabajo, Magda. Regresando del corte, vamos a hablar de lo que haces en la Universidad de Coahuila. La educación nos empodera. Con nuestro programa de escuela para mujeres podrás finalizar tus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en menos de 6 meses con certificación oficial ante la SEP y sin exámenes de admisión. Contamos con 22 módulos en línea y nos adaptamos a tus horarios y necesidades, programando tus exámenes según tu disponibilidad. Únicamente necesitas acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 2 fotografías infantiles en blanco y negro y el certificado de tu último grado de estudios. ¡Inscríbete ya! El Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, te empodera y te transforma. Regresamos. Te invitamos a nuestros grupos de reflexión para mujeres, donde creamos redes de apoyo, promovemos la salud mental y el autoconocimiento a través de actividades interactivas. En nuestros grupos podrás conectar con otras mujeres que enfrentan desafíos similares y construir redes de apoyo mutuo. Hola, ¿cómo estás? Compartir tus experiencias y aprendizajes en un ambiente de respeto y empatía. Estamos ubicados en 5 de Mayo, número 525 Oriente, edificio Elizondo Páez, centro de Monterrey, Nuevo León. Te esperamos. Y recuerda, el Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, Te empodera y te transforma. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad en nuestra conversación con la doctora Magda Yadira Robles Garza. Y nos hablaba hace un momento ella del compromiso y la pasión que deben de tener las personas abogadas cuando litigan con una perspectiva de género, pero también quienes están en otros espacios, como es el caso de ella, que es la defensora de los derechos de las y los universitarios en la Universidad de Coahuila. Magda, ¿qué hace una defensora de los derechos de las personas universitarias? Cuéntanos, por favor. Pues la Defensoría tiene varios objetivos. Uno de ellos es la tutela de los derechos humanos de la comunidad universitaria. Y nosotros nos estamos abocando ahorita en lo que es la difusión, la capacitación
y la protección de los derechos. Y entonces, en este sentido, pues atendemos cualquier denuncia en temas de derechos humanos de la comunidad universitaria, sea docente, personal administrativo, personal manual, directivo, funcionariado, estudiantado, que considere que su derecho humano ha sido violentado, pues acude con nosotros a interponer una denuncia. Y luego después tenemos toda el área de capacitación, damos cursos, talleres, seminarios en diferentes temas de derechos humanos y luego difundimos, pues, que es toda la labor de difusión y de conocimiento de lo que hacemos en la Defensoría. ¿Qué es lo que te resulta más retador de todas estas tareas que realizas? Pues sin duda todo el procedimiento de las denuncias, porque cada caso es diferente. Porque creo que la comunidad universitaria es un reflejo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad muy violenta. Como sabemos, tenemos unos altos índices de violencia en la familia. Hay violencia familiar, violencia hacia las mujeres, violencia hacia las infancias, violencia hacia nuestras personas mayores, y eso se refleja en la universidad, ¿sí? Entonces, tenemos altos índices de denuncias por violencia, o sea, diferentes manifestaciones de la violencia. Este año fue particularmente sensible el tema del acoso escolar. El año pasado fue el acoso laboral y este año fue el acoso escolar, muchos temas de bullying, de discriminación. Entonces, pues son temas sensibles, son temas que nos llaman, no solo como abogados o como abogadas, sino que nos llaman como comunidad a pensar, ¿no? a reflexionar sobre qué tenemos que trabajar. ¿Cuáles son las violencias que con más frecuencia viven las mujeres universitarias? Sin duda, la violencia de género, ¿sí? El caso de pues, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el acoso escolar, lo que me comentaba hace rato, el famoso, conocido como bullying. Tenemos muchos casos de discriminación, ¿sí? Hay una situación con los jóvenes de no aceptación de unos a otros y de unas a otras, incluso entre las propias mujeres, entre los hombres y las mujeres, y en todos los ámbitos, en la docencia, entre los estudiantes, etc. Pero sin duda el tema de género es un tema que ocupa nuestro trabajo. En los feminismos hemos visto con agrado cómo deja de ser la defensa de los derechos de las mujeres una temática exclusiva de mujeres, digamos, ya profesionistas o de edad avanzada, y cómo se han ido sumando las generaciones mucho más jóvenes a estos reclamos, a esta defensa, y en ese sentido las mujeres universitarias de nuestro país y del mundo han puesto el ejemplo y han encontrado nuevos métodos de denuncia. Están, por ejemplo, de manera muy señalada lo que se conoce como los tendederos. ¿Cómo se vive en una comunidad universitaria un tendedero y qué procesos le toca seguir a una defensora, como es tu caso, cuando se presenta una denuncia o una manifestación de ese tipo? Sí, bueno, en el caso de las universidades, los tendederos fueron de los primeros mecanismos o medios que encontraron las mujeres para hacerse ver, para visibilizarse, y la respuesta institucional, afortunadamente, pues generó la creación de los protocolos. En el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila no fue la excepción. Se creó un protocolo para la atención de los casos de violencia de género, y con ello el protocolo que se crea en el 2019
crea un mecanismo para la recepción de las denuncias. Inmediatamente después, ante el enorme volumen de denuncias, se crea una instancia que es el tribunal para la atención de los casos de género. En un principio estaba en la Defensoría y luego después, este año, en el 2024, se reformó el protocolo y ya es una instancia separada, está como una instancia independiente de la Defensoría, precisamente por el alto volumen y por la atención que se le quiere brindar, dotándola de más personal, de mayor apoyo, de mayor recursos en la atención de los asuntos. Muy bien, y hablabas ahorita que hacías un recuento de tus funciones, también de la importancia de la capacitación y la difusión, y sabemos con mucho agrado aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres que acabas de lanzar una cartilla en colaboración precisamente con la Secretaría de las Mujeres del Estado de Coahuila. ¿Puedes, por favor, contarnos sobre ese proyecto? Sí, estamos muy contentas en la Defensoría. Es un proyecto que trabajamos con la Secretaría de las Mujeres. Es una cartilla de derechos humanos de las mujeres y también de cartilla que trae en especial los derechos humanos de las mujeres de grupos vulnerables. También me gustó mucho esa idea de trabajar específicamente con derechos de las mujeres en situación de discapacidad, derechos de las mujeres de grupos indígenas y afrodescendientes. También vamos a trabajar con las mujeres adultas mayores y con las mujeres víctimas de feminicidios o de desapariciones, etc. Un poco estamos tratando de visibilizar todos estos grupos que luego después se nos olvidan, ¿no? Un poco. Fíjate que recientemente tuve la oportunidad de presentar en Nuevo León Informa las líneas estratégicas con las que estaremos trabajando desde el Instituto Estatal de las Mujeres, y precisamente esto que señalas, donde confluyen esas vulnerabilidades, lo que llamamos las interseccionalidades. Llamaba yo al equipo a que sean nuestra brújula, porque si bien la discriminación hacia las mujeres es transversal y no respeta edades y no respeta situación socioeconómica y no respeta nivel educativo, también es cierto que la persona más pobre en México es niña, es mujer, es indígena o es afrodescendiente. Entonces esas personas tienen que ser prioridad en nuestras acciones, y yo celebro que con esta cartilla hayan también tomado esa brújula, y en el Instituto Estatal de las Mujeres nos encanta abrevar de las buenas prácticas que se llevan a cabo en otros lugares. Entonces te vamos a invitar a que nos asesores para que, ¿por qué no?, también aquí tengamos nuestra cartilla de derechos de las mujeres. Y voy a aprovechar también para una cápsula casi comercial, aunque nuestros servicios no tienen costo, para comentar que ahorita que hablabas de los medios alternos para resolver controversias, pues está de manera muy señalada lo que llamamos la mediación, y el Instituto Estatal de las Mujeres cuenta con un centro de mediación en el que asesoramos a las mujeres que así lo requieran. De manera muy señalada, nos visitan muchas mujeres que están atravesando por un divorcio de mutuo acuerdo, pero que tienen que poner en regla todo lo que tiene que ver con cómo van a quedar la repartición, por ejemplo, de los bienes que se hayan construido como pareja, y aquí tienen un método ágil y amistoso para llevar a cabo esas decisiones que luego tienen, si están firmadas por ambas partes, si ambas partes están de acuerdo, pues el mismo nivel que una decisión que se haya tomado desde los tribunales. Así que muy bienvenidas, y con esto quiero aprovechar también para dar los datos de contacto del Instituto Estatal de las Mujeres. Nuestro teléfono es el 81 20 20 97 73 al 76. Y en Facebook nos encuentran como Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, en Instagram IE Mujeres Nuevo León, y por supuesto físicamente en nuestro domicilio, desde donde nos encontramos transmitiendo en 5 de mayo 525 Oriente, en el edificio
Elizondo Báez. Estamos ya por cerrar. Quiero agradecer a nuestra invitada, la doctora Magda Yadira Robles, por todo lo que nos compartió, decirle que esta es su casa y que será muy bienvenida cada vez que acepte visitarnos, y decirles que no dejen de sintonizarnos también el próximo sábado. Ya vamos a estar muy cerca de Navidad y pues tendremos, como quiera, muchísimas temáticas que abordar respecto a cómo construimos la igualdad entre mujeres y hombres. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado.